Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me resuena mucho y creo que les va a aportar una perspectiva increíble sobre las relaciones y sobre nosotros mismos. El título de nuestro vídeo de hoy es El consejo de Alila Esla sobre el amor que te cambiará la vida. Sé que suena un poco misterioso y esa es la idea, porque el amor, en su esencia, es una fuerza transformadora, ¿no creen? Vamos a explorar juntos qué significa realmente ese amor que tiene el poder de remodelar nuestra existencia, y como un consejo aparentemente sencillo de un personaje llamado Alil a una persona llamada Esla puede encerrar una sabiduría universal. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos compartir ideas que nos hagan crecer y reflexionar. Ahora hablemos de este consejo. Cuando pensamos en el amor que nos cambia la vida, inmediatamente nos vienen a la mente películas, libros, canciones, ¿verdad? Imágenes de romance épico, de almas gemelas encontrándose, de pasiones arrolladoras. Y sí, todo eso forma parte de la experiencia del amor. Pero lo que Alil, en esta historia, le dice a Esla va un poco más allá de la superficie. No se trata solo de encontrar a la persona perfecta o de vivir un cuento de hadas. Se trata de un amor que nos desafía, que nos empuja a ser mejores versiones de nosotros mismos, que nos muestra nuestras propias fortalezas y debilidades de una manera que quizás nunca habíamos visto antes. El consejo de Alil a Esla, en su núcleo, gira en torno a la idea de que el amor que verdaderamente nos transforma no es aquel que nos completa, sino aquel que nos despierta. Piénsenlo por un momento. A menudo buscamos en una pareja aquello que sentimos que nos falta: seguridad, alegría, validación. Esperamos que ellos llenen nuestros vacíos. Pero Alil parece sugerir que el amor más profundo, el que marca un antes y un después, es aquel que nos enseña a encontrar esas cosas dentro de nosotros mismos, y que esa búsqueda, ese autodescubrimiento, es catalizada por la presencia del otro. No es que la otra persona no sea importante, claro que lo es. Pero el enfoque cambia. No es tanto lo que ellos nos dan, sino lo que su amor despierta en nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, este tipo de amor, el que cambia vidas, rara vez es fácil. Suele venir con sus dosis de conflicto, de diferencias irreconciliables, de momentos en los que nos vemos forzados a enfrentar nuestras propias inseguridades, nuestros miedos, nuestras limitaciones. Esla seguramente experimentó muchas de estas cosas. Quizás tuvo que confrontar expectativas sociales, presiones familiares, o sus propios esquemas de pensamiento arraigados. Y ahí es donde entra la sabiduría de Alil. Él le habría dicho algo así como: Esla, el amor que vale la pena, el que realmente te cambiará, no será siempre un paseo tranquilo. Habrá tormentas. Habrá momentos en los que sentirás que no puedes más. Pero es en esas tormentas donde descubrirás de qué estás hecha. Es ahí donde aprenderás a amar no solo al otro, sino también la fuerza que nace en ti al enfrentar esos desafíos juntos, o incluso a pesar de ellos. Este consejo también implica una aceptación radical. Aceptar al otro en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y lo que es más importante, aceptar nuestras propias imperfecciones. El amor que te cambia la vida no te pide que cambies quién eres fundamentalmente, sino que te ayuda a integrar todas las partes de ti mismo, las que te gustan y las que no, de una manera más saludable y amorosa. Alil, al aconsejar a Esla, probablemente enfatizaría la importancia de la autenticidad. Que no se trata de fingir ser alguien que no eres para encajar, sino de atreverte a ser tú misma, incluso cuando eso significa mostrar vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad, en esa entrega genuina, es donde se forjan las conexiones más profundas y transformadoras. Además, este amor que cambia vidas nos enseña sobre el perdón. No solo perdonar al otro por errores que haya podido cometer, sino también perdonarnos a nosotros mismos por nuestras propias fallas. Nos enseña que los errores son oportunidades de aprendizaje, no sentencias definitivas. Esla, al igual que todos nosotros, seguramente cometió errores en su camino. Y el amor que Alil le describe es aquel que le permitiría aprender de esos errores, crecer y seguir adelante sin quedarse anclada en el pasado. Es un amor que te libera, no que te encadena. Otra dimensión crucial de este consejo es la idea de que el amor no es un fin en sí mismo, sino un camino.
Es un proceso continuo de crecimiento y evolución, tanto individual como en pareja. No es algo que se alcanza y ahí se queda. Es algo que se construye día a día con paciencia, con esfuerzo, con comunicación. Alil podría haberle dicho a Esla, el amor verdadero no es un destino, es un viaje. Y en ese viaje, ambos aprenderán y cambiarán. No esperes que la otra persona sea una versión estática de sí misma, ni que tú lo seas. El verdadero desafío y la mayor recompensa está en crecer juntos, adaptándose a las estaciones de la vida. Piensen en cómo este tipo de amor impacta nuestras vidas en general. Cuando experimentamos un amor que nos desafía y nos impulsa a crecer, esa energía se irradia a todas las áreas de nuestra existencia. Nuestra confianza en nosotros mismos aumenta, nuestra capacidad de enfrentar otros desafíos se fortalece, y nuestra visión del mundo se vuelve más amplia y compasiva. No es solo un cambio en nuestra vida romántica, es un cambio integral en nuestro ser. Esla, al aceptar y vivir este tipo de amor, probablemente se convirtió en una persona más resiliente, más empoderada y más consciente de su propio valor. El consejo de Alil, en última instancia, es una invitación a abrazar la complejidad del amor. A no temer a las dificultades, sino a verlas como oportunidades. A buscar una conexión que no solo nos brinde alegría y compañía, sino que también nos impulse a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es un amor que nos enseña a ser más fuertes, más sabios, más compasivos y, en última instancia, más completos, no porque el otro nos complete, sino porque aprendemos a completarnos a nosotros mismos a través de la experiencia de amar y ser amados de una manera profunda y transformadora. Así que, resumiendo todo esto, el consejo de Alil a Esla sobre el amor que te cambiará la vida nos recuerda que este tipo de amor no se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino a alguien que nos despierte. Nos enseña que el amor transformador a menudo viene con desafíos, que nos empujan a enfrentar nuestras propias limitaciones y a descubrir nuestra fuerza interior. Es un amor que valora la autenticidad, la aceptación radical y el perdón, tanto hacia el otro como hacia nosotros mismos. Y sobre todo nos muestra que el amor es un viaje de crecimiento continuo, donde aprender y evolucionar juntos es la mayor recompensa. Este consejo nos invita a abrazar la complejidad del amor, a ver las dificultades como oportunidades y a buscar una conexión que nos impulse a ser mejores, impactando positivamente todas las áreas de nuestra vida. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya sido inspirador y les haya dado alguna nueva perspectiva sobre el amor y sobre ustedes mismos. Me encantaría saber qué piensan. ¿Han experimentado un amor que les haya cambiado la vida? ¿Qué consejo darían ustedes sobre este tema tan fascinante? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y experiencias, y sé que a toda nuestra comunidad también le enriquece mucho leerlas. Y si les ha gustado este vídeo y creen que podría ser útil para alguien más, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y compartiendo contenido que nos haga reflexionar y nos impulse a ser mejores. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.